Listo. Bueno, estamos en variables separables, vimos cómo identificar si una ecuación era de variables separables y el método de solucionarla, ¿no? Que es simplemente pues separar las variables, integrar a cada lado y tendríamos la solución. Hay que tener en cuenta que no se nos escapen soluciones, ¿no? Las soluciones que a uno se le suele escapar es cuando separa las variables, cuando hace esas operaciones, entonces de pronto aparecen restricciones sobre la variable dependiente. ¿Sí? Hay que mirar esa partecita. Aquí hicimos ejemplos y vamos a hacer otro ejemplo como para recordar técnicas de integración. Y luego vemos transformables a variables separables. Bueno, ¿en qué numeral vamos? Vamos como para la 4. Segundo. Ah, ya. Sí, vamos para el cuarto ejemplo. Resolver. Bueno, por aquí puse una bonita de variables separables. Que es de y de x igual a x al cuadrado, y al cuadrado, menos y al cuadrado, menos 9x al cuadrado, más 9 sobre x al cubo por y más 9xy. Bueno, esas expresiones de variables separables. ¿Sí? Falta simplemente a factorizar. Abajo está fácil la factorización. Arriba el problema es que son 4 términos, pero si usted agrupa de 2 en 2, entonces ahí estaría la solución. Entonces agrupamos estos dos, el factor común sería y al cuadrado. Entonces esto se puede escribir como y al cuadrado que multiplica a x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Necesitamos que en los dos factores restantes, menos 9x al cuadrado más 9, se pueda sacar factor común y que nos quede x al cuadrado menos 1. Y efectivamente se puede si factorizamos un menos 9, que nos quedaría x al cuadrado menos 1. Y aquí podemos volver a sacar factor común x al cuadrado menos 1. Entonces es una doble factorización. Abajo factor común x por y, que multiplica a x al cuadrado más 9. Listo. Y arriba, factorizando nuevamente, factor común x al cuadrado menos 1, nos queda que multiplica por un lado y al cuadrado y por el otro lado menos 9. Se pudo factorizar y cada factor depende de una sola variable. Es de variables separables. ¿Sí? Ahora separemos. El de x lo pasamos al lado derecho, por lo tanto todo lo que tenga x va a quedar a la derecha. Y todo lo que tenga y lo pasamos al lado izquierdo. Entonces con y toca pasar el y que está dividiendo, pasa a multiplicar. Este señor que está multiplicando pasa a dividir. Se nos quedaría y sobre y al cuadrado menos 9 de y al lado izquierdo. Y al lado derecho, x al cuadrado menos 1 sobre x que multiplica a x al cuadrado más 9 de x. Listo. Se separaron las variables. Vamos con lo siguiente. Aquí, bueno, cuando factorizamos podemos ver algunas restricciones que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí y no puede ser 0. ¿Sí? Pero esa restricción nosotros no la colocamos, o sea, esto no hay que analizarla. Ya sabemos que y tiene que ser diferente de 0. Pero hay restricciones que sí colocamos al y. Cuando tomamos este término, lo pasamos al otro lado. Lo pasamos a dividir. Entonces, esa restricción sí no estaba antes. Esa la agregamos nosotros. Entonces, esto es válido siempre y cuando y al cuadrado menos 9 sea diferente de 0. Es decir, si despejamos la y, ya sea diferente de más o menos 3. Al final del ejercicio toca preguntarnos si y igual a más o menos 3, que serían dos funciones constantes, es solución o no. Bueno, entonces por el momento vamos a integrar. Integramos, integramos. Integral 1, integral 2. Bueno, integral 1, ¿cómo se hace? Técnica de integración. Sustitución simple. Sustitución simple, muy bien. Un cambio de variable. ¿Sí?
Primera regla que uno hace en el cociente a la hora de hacer integrales, ¿no? Mirar si arriba está la derivada del de abajo o por lo menos un múltiplo. La derivada del de abajo es 2y, que es un múltiplo de y. Entonces, sustitución simple. Entonces vamos a hacerla por aquí aparte. Primero, sustitución simple. Identificamos el problema. El problema es que abajo en el denominador hay dos expresiones, y al cuadrado menos 9. Eso lo llamamos u. Y nos queda simplemente una expresión. Esta sería la primera ecuación. Segunda ecuación, diferenciales. Derivamos implícitamente sin dependencia. Derivada de u, de u. Derivada de y al cuadrado, 2y, de y. Derivada de 9, 0. El 2 lo pasamos al otro lado a vivir. Y de y. Ya está todo. ¿Sí? Este señor podría ser un problema, pero aquí no es problema porque aquí está y de y. Aquí está la ecuación 2 y abajo está la ecuación 1. No necesitamos tercera ecuación que sería despejar la y. Entonces con eso nos basta. Entonces, reemplazando, nos quedaría integral de y sobre y al cuadrado menos 9 de y es igual a integral y de y, es du medios. Ese 2 lo podemos escribir afuera. Luego nos quedaría sobre u. Esto nos daría un medio integral de u sobre u, logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante integración c. Bueno, esa c la podríamos simplemente no colocar y colocársela a la x. Y nos devolvemos. Listo. Esa estaba muy fácil. Segunda integral. La segunda, ¿cómo se puede hacer? Fracciones parciales. Fracciones parciales, listo. Se puede por ahí. Otro camino. Separando los términos y dividiendo. Separando y dividiendo. Eso suena a fracciones parciales, en cierta forma. Porque, bueno, usted dice separar numerador, ¿no? Sí, exacto. Y Bueno, divide x cuadrado entre x. Entonces queda por sustitución. Y el sí. segundo término es una tangente inversa. Casi. Casi, pero no. El segundo no queda así, porque el segundo quedaría menos la integral de menos 1 sobre x que multiplica x al cuadrado más 9. Ah, sí, 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 cierto. Entonces, si hace ese proceso, de todas formas ahí llegaría algo que se tiene que hacer entonces por fracciones parciales, puede ser. ¿Sí? La otra técnica que puede aplicar ahí es sustitución trigonométrica. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí los dos métodos que se pueden. Se podría por fracciones parciales. ¿Sí? Y la otra sustitución trigonométrica. Bueno, yo no la quiero hacer por fracciones, vamos a hacerla por sustitución, pero quiero escribir un momentico cómo quedarían las fracciones, a ver cómo andan. Entonces nuestra expresión sería x al cuadrado menos 1 sobre x que multiplica a x al cuadrado más 9. Pregunta, ¿cuántas fracciones salen ahí? Dos, profe. Dos, profe. Muy bien. Recuerde que para aplicar fracciones parciales necesitamos que el numerador, bueno, que sea cociente de polinomios y que el numerador sea un polinomio de grado menor al denominador. Arriba tenemos grado 2, abajo tenemos grado 3, si usted multiplica. Bueno, entonces nos quedan dos fracciones. Uno para el factor x y el otro para el factor x al cuadrado más 9. Si abajo, Disculpe, ¿sí? ¿qué fue lo que dijo con respecto a los grados de los polinomios, profesor? Es que no El de arriba escuché bien. tiene que ser menor Sí, señor. al de abajo. Ok, ok, profe. Listo. Bueno, x es lineal. ¿Arriba qué coloco?
puede colocar A. Una letra, muy bien. A. Bueno, x al cuadrado más 9 es cuadrático irreducible, es decir, no tiene raíces, no se puede factorizar más. Arriba, ¿qué coloco? Bx más C. Muy bien, una expresión lineal. Bx más c. ¿Sí? De ahí arrancarían las fracciones parciales. ¿Sí? Claro que se ve tentador hacerla por fracciones parciales. Oiga, sí, aplicámosle fracciones. O lo hacemos por la otra, es que la otra también es tentadora. Sustitución trigonométrica. Vamos a escribir la otra y miramos por dónde la hacemos. Y la otra es sustitución trigonométrica. Bueno, ¿por qué sustitución trigonométrica? Es que sustitución trigonométrica se aplica cuando usted tiene una suma o una diferencia de cuadrados. Usted tiene algo de la forma x al cuadrado más o menos constante al cuadrado o lo contrario, ¿no? Y ahí justo tenemos, bueno, en esta expresión tenemos una diferencia de cuadrados en la parte de arriba y abajo tenemos una suma de cuadrados. Pregunta al millón, si aplicamos sustitución trigonométrica, ¿estaríamos pensando en quién? ¿Numerador o denominador? Denominador. Denominador, muy bien. Estaríamos pensando en x al cuadrado más 9. ¿Sí? Esa sería la que estábamos pensando. Y con x al cuadrado más 9 se forma un triángulo, triángulo rectángulo, luego se saca unas 3 ecuaciones y luego sí se hace la sustitución. Por ahí bonito. Entonces, ¿por dónde quieren irse? ¿Fracciones o sustitución trigonométrica? A ver que ustedes. Fracciones, profe, mejor. ¿Cuál? ¿Fracciones? Fracciones. Fracciones. Ah, listo. Vámonos por la fácil. ¿Sí? Recuerden que al final del semestre, cuando estemos trabajando la transformada de Laplace, ahí nos vamos a aburrir de aplicar fracciones parciales. Vamos a detestar esa cosa. Bueno, a menos que estemos en la virtualidad. En la virtualidad es muy fácil hacer fracciones parciales. Simplemente uno busca una calculadora online, la calculadora le hace la tarea. Bueno, vamos a hacerlo entonces por fracciones parciales. Entonces, pensando en fracciones parciales, ustedes las pueden explicar de muchas formas. Le voy a decir cómo la explico yo. Bueno, primero escribe las fracciones, ¿sí? Identifica los coeficientes por hallar. Tenemos 3 coeficientes. Hagámosles un análisis matemático. Para 3 coeficientes, ¿sí? Para 3 incógnitas, ¿qué se necesitan? Pues lo ideal sería 3 ecuaciones. 3 ecuaciones linealmente independientes para que nos diera única solución. ¿Sí? Entonces toca construir 3 ecuaciones. Bueno, la idea es que las ecuaciones pueden salir de esta igualdad, aunque esta igualdad como está no me gusta. Eliminemos el denominador. ¿Cómo se hace? Multiplicando a ambos lados por el mínimo común múltiplo. Y eso es el denominador original. ¿Sí? Entonces decidimos por este lado. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por el denominador original. ¿Sí? Cuando son 2 fracciones, usted simplemente dice, ah, no, yo multiplico en cruz y ya. Pero yo lo digo en forma general porque qué tal usted tenga 5, 6, 7 fracciones. Entonces, este sería el proceso general, multiplicar por este señor. Por ser el primer ejemplo, lo voy a escribir completico. Entonces, nuestra expresión es x al cuadrado menos 1 sobre x que multiplica a x cuadrado más 9. Voy a dejar un espacio para ahorita multiplicar por el denominador. Ax, tengo un espacio para la multiplicación. Bx más c sobre x al cuadrado más 9. Ahora sí, multiplicamos a ambos lados de la igualdad por x que multiplica a x al cuadrado más 9. ¿Sí? Este es un procedimiento que uno hace mentalmente, ¿no?
Entonces, este señor se va, x con x se va, x al cuadrado más 9 se va con x al cuadrado más 9. Y ahora sí nos quedó una expresión más simple, sin denominador. Ahí es más fácil encontrar las fracciones. Entonces nos quedaría x al cuadrado menos 1 igual a por x, x al cuadrado más 9, más bx más c multiplicado por x. Bueno, ustedes le podrían haber dicho, ahora hacen operaciones acá para que nos quede un polinomio y hace igualación de términos semejantes. Esa está buena, pero yo prefiero hacerla más simple. Simplemente, ¿qué necesito? 3 ecuaciones. ¿Cómo las consigo? Dele valores a x. Entonces, para 3 ecuaciones, 3 valores de x. Profe, qué pena. El A creí que quedaba solo con lo del paréntesis. Ah, sí, sí, sí. Se me fue ahí la x de más. Muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces, para 3 ecuaciones, pues tome 3 valores de x. ¿Sí? Los que usted quiera, los que le dicte el corazón. Eso sí, no vayan a tomar x igual a pi, x igual a e, x igual a raíz de 5, cosas así raras, ¿no? Tome números enteros bonitos. Es más, el ejercicio a veces le da sugerencia a uno. Entonces, sugerencia de valores que puede tomar. Tome las raíces del denominador. ¿Sí? Entonces, nuestro denominador era, por un lado, x y por otro, x al cuadrado más 9. Este señor tiene raíces complejas. Si estuviéramos en cálculo complejo, las podríamos tomar, pero estamos haciendo un cálculo real. Entonces, de nuestro denominador, en este caso, solo sale un candidato de la sugerencia. Voy a escribir aquí este señor. Raíces, cuando esté igual a 0. Entonces, esto nos da 0 cuando x vale 0, o cuando x al cuadrado más 9 es igual a 0. De esta parte salen raíces complejas, más o menos 3 sí. ¿Sí? Esas no las podemos considerar acá. Por lo tanto, de la sugerencia solo salió un valor, x igual a 0. Ahí fue justo el valor que yo, bueno, x igual a 0. Necesito darle 3 valores. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues, tomemos otros 2. El de la sugerencia, cuando usted tome el de la sugerencia, le va a dar una ecuación trivial. ¿Qué es una ecuación trivial? Es una ecuación que solo tiene una incógnita. Esa se resuelve sola. Y tomemos 2 valores arbitrarios. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar valores sencillos. X igual a 1, x igual a, no sé, a 2, por decir. ¿Sí? Les recuerdo, estos fueron valores arbitrarios. Y el x igual a 0 fue el de la sugerencia. Empezaríamos por ese valor. Entonces, vamos a reemplazar en esta expresión. Ahí es donde vamos a reemplazar. Bien, me hubiera gustado más por sustitución trigonométrica, ya fuéramos acabado. Reemplazando x igual a 0. Entonces, al lado izquierdo, 0 al cuadrado menos 1. Eso nos da menos 1. Y al lado derecho hay una expresión que se anula, ¿no? Que es esta, la que está multiplicado por x. Esto desaparece y solo nos quedaría esta parte. Nos quedaría 9a. ¿Sí? Ecuación trivial. Ecuación que se resuelve sola. Bueno, en teoría esta es la primera ecuación, ¿no? En teoría vamos a armar un sistema de 3×3. Pero ya que nos dio una ecuación trivial, aquí tenemos que vale menos un noveno. Entonces ya tenemos una incógnita menos. Es más, ese a igual a menos un noveno lo voy a escribir por aquí arriba. Menos un noveno.
como para decir que ya no es incógnita. Entonces, incógnita solo tenemos B y C. Para encontrar B y C, que necesitamos? Dos valores. ¿Qué vamos a armar? Un sistema de 2×2. Entonces pasamos de sistema de 3×3 a un sistema de 2×2, que es más sencillito. Bueno, reemplacemos los otros valores. Entonces, por ejemplo, cuando X es igual a 1. ¿Sí? Reemplazando aquí el lado izquierdo, nos quedaría 0. Reemplazando al lado derecho, nos quedaría 1 más 9, 10. 10 veces A. Es decir, menos 10 novenos. Y en esta parte nos quedaría menos B más C multiplicado todo por... B más C multiplicado por 1. O sea que nos queda B más C. ¿Sí? Este sistema uno lo puede, no sé, colocar en una calculadora o resolver a mano. Bueno, si uno lo va a colocar en una calculadora, necesita que las incógnitas queden a un lado. O sea, el menos 10 noveno lo pase al otro lado. Esta es la ecuación 2. En realidad sería la primera ecuación. Y la otra ecuación es cuando X vale menos... no, pues colocamos 2, ¿no? Cuando X vale 2. Entonces, cuando X vale 2, aquí nos quedaría al lado izquierdo 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Y al lado derecho nos va quedando 2 al cuadrado 4 y 3 y 9, 13. 13 multiplicado por menos 1 noveno, menos 13 novenos. Y por este lado nos quedaría 2B más C multiplicado por 2. 2B más C multiplicado por 2. ¿Sí? En teoría esta es la tercera ecuación. Y en teoría aquí es 1, 2, 3, sistema de 3×3, que en realidad ahora es un sistema de 2×2, que la incógnita son B y C. Bueno, aquí vamos a hacer operaciones. Distribuimos. El menos 3 novenos lo pasamos al otro lado. Bueno, voy a escribir esto. Esto nos quedaría con B, 4B. Más 2C. Y al otro lado de la igualdad, voy a hacer aquí la operación un momentico. 3 más 13 novenos. Nos da 27, 40, 40 novenos. ¿Sí? En teoría esta es la tercera ecuación. Ya tenemos, en sí lo que tenemos es un sistema de 2×2, ¿no? Primera ecuación, B más C igual a 10 novenos. Segunda ecuación, 4B más 2 veces C igual a 40 novenos. ¿Qué se puede hacer? Eliminación, igualación, sustitución, Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, Gauss-Seidel modificado. Mi favorita es calculadora. Además que la calculadora a veces la bota con decimales. Esta la voy a hacer aquí a mano. Podríamos hacer eliminación. Esta era la ecuación 2. Esta era la ecuación 3. Hagamos la mano. Podríamos multiplicar mentalmente la ecuación 2 por menos 2 y operarla con la ecuación 3. ¿Sí? Voy a colocar de una vez el resultado. Multiplico por menos 2 y opero. Menos 2 y 4, 2. Entonces 2 veces B. Menos 2C y 2C, 0. Se eliminó la C. Aquí nos quedaría menos 20 novenos y 40 novenos. Eso nos da 20 novenos. Y aquí, pues obtenemos que B es igual a 10 novenos. Listo. Y podríamos reemplazar en 2. ¿Sí? No tiene sentido hacerla en la calculadora. Si la hacemos en la calculadora, pues yo prefiero buscar una calculadora online
que me diga cuánto es la fracción de una vez. Entonces busca en Google calculadora fracciones parciales y listo. La calculadora hace todo el proceso. Bueno, entonces aquí nos quedaría 10 novenos más C igual a 10 novenos. Ah, bueno. C vale 0. Ya tenemos los valores. Por lo tanto, nos queda que x al cuadrado menos 1 sobre x que multiplica x al cuadrado más 9 se puede expresar como, a ver, ¿cuánto era? Menos un noveno. Menos un noveno. ¿Y cómo eran las expresiones? Ah, bueno, es acá, ¿no? Menos un noveno, o sea, menos 1 sobre x, menos 1 sobre 9x. Y luego c vale 0, b vale 10 novenos. Entonces nos quedaría el ver a que multiplicaba la x. Nos queda 10x sobre 9 que multiplica a x al cuadrado más 9. Y la idea es que ahora sí podemos integrar. Esta es directa, esto prácticamente también, ¿no? Aquí es una sustitución simple. U es igual a 9x al cuadrado más 81, que es lo que nos da. Y el de U es igual a 18x de x. Ese 18 lo podemos pasar a dividir y multiplicar todo por 10 para que cuadre la expresión. ¿Sí? Aquí podríamos pasar a dividir el 18. Bueno, y el 10 y multiplicar por 10 de una vez. Multiplicamos por 10, multiplicamos por 10 para que nos quede el 10x. Nos queda 10 sobre 18, eso es 5 novenos, ¿no? 5 novenos de U sobre U. Voy a escribir una vez el resultado. Entonces esto nos da menos un noveno del logaritmo natural del valor absoluto de x. Más, habíamos dicho 5 novenos del logaritmo natural de U. Es decir, logaritmo del valor absoluto de x al cuadrado más 9. Más constante integración. Y ahí está la integral. Por sustitución trigonométrica hubiese salido más cortico. Bueno, entonces ahora sí podemos reemplazar. ¿Dónde estaba primero el ejercicio? Cuando se separó acá, ¿no? Aquí es donde vamos a reemplazar. Voy a cerrar esta parte. Aquí es donde vamos a reemplazar. Esto lo podríamos llamar término, no sé, asterisco. Entonces vamos a reemplazar 1 y 2 y un asterisco. Entonces nos quedaría, bueno, aprovechar que aquí está la parte de la x, se la escribo, menos un noveno del logaritmo natural del valor absoluto de x, más 5 novenos logaritmo de x al cuadrado más 9 más c. Y la de y, ¿dónde está la de y? Aquí está. Bueno, me queda más fácil copiarla y llevarla sin el c. Listo, uno podría decir acabé, no, todavía no hemos terminado. ¿Sí? Falta analizar unos casos por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si y es igual a más o menos 3? ¿Sí? La pregunta es, ¿ese señor es solución? Bueno, esas dos funciones son soluciones.
Si son soluciones, de aquí no proviene, ¿no? Porque cuando yo reemplace y por más o menos 3, quedaría logaritmo de 0, lo cual no existe. Entonces, no está en esta familia. Eso ya es claro. Entonces, hay que mirar si es solución. Se puede trabajar cada una por aparte. Voy a tratar de trabajar las dos a la vez, a ver si se dejan. Entonces, hay que reemplazar en la ecuación. Y para reemplazar en la ecuación necesitamos también la derivada. De este señor, ya sea el más o menos, su derivada vale 0. ¿Sí? Me voy a traer la ecuación para mirar dónde es que vamos a reemplazar. ¿Dónde está la ecuación original, no? Aquí vamos a reemplazar. Aunque se ve mejor cuando está, vean, cuando está factorizada. Más fácil de reemplazar acá. ¿Sí? Reemplazando de y de x, ya sea con el más o menos, eso nos da 0. Y al otro lado nos queda x al cuadrado menos 1. Reemplazando el más o menos, el 3. Ah, bueno, si se deja reemplazar ambos porque está el cuadrado y da lo mismo. ¿Sí? Y arriba nos daría 0, ¿no? Que sí son soluciones. Son dos soluciones que se habían escapado. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues la solución es esta expresión, esta familia y estas dos soluciones singulares que no están acá. Esa sería la solución. ¿Sí? Imagine que el ejercicio fuera resolver la ecuación y nos dieran una condición. Voy a escribir aquí un momentico una condición y la borro. Y la condición fuera cuando x vale un valor que pueda tomar el x, 1. Y sea 3, por ejemplo. Es problema del valor inicial. ¿Sí? Si usted solo se queda con la integral que hizo, o sea, si solo se queda con esta familia, al tratar de reemplazar x por 1 y y por 3, el problema es cuando reemplaza aquí por el 3. ¿Sí? No va a poder. Va a decir, ay, no, no está en la familia, no tiene solución. ¿Sí? Y si usted se pone a buscar, si usted le aplica a esta expresión el teorema de existencia de unicidad, aquí hay restricciones, ¿no? Aquí hay una restricción. X no puede ser 0, Y no puede ser 0, es decir, esos son los ejes. Por aquí, este señor nunca es 0. Entonces, si usted hiciera el dominio de la función, sería todo el plano sin los ejes. Y si usted deriva, para hacer la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a y, al fin de cuentas nos va a dejar la misma restricción, ¿no? Por la fórmula de la derivada en cociente, porque al fin de cuentas nos va a quedar el cociente original, pero al cuadrado. Y vamos a seguir teniendo la misma restricción. Y cuando usted tome el punto 1,3, el 1,3 estaría por acá. Y aquí sí puedo hacer un rectángulo sin tocar las líneas. Entonces aquí podemos evidenciar que el problema tiene solución y la solución es única. Por lo tanto, si usted se queda solo con esta familia y dice que no tiene solución, le quedó mal. Existe solución. Lo que pasa es que no está en la familia. La solución es la solución particular y igual a 3. Y igual a 3, la recta. Esa era la solución que servía. ¿Sí? Entonces, ojo con esos detallitos. Además, haga de cuenta, a veces estas integrales, cuando usted va a buscar una solución en particular, hay muchas personas que les gusta hacerlas con integrales. Entonces, hace la integral al lado izquierdo, desde 0 hasta 3. Y al lado derecho la hacen desde 0 hasta 1. ¿Sí? Ya se hizo la integral. Ahora, cuando vaya a hablar, cuando reemplace por el 3, va a decir, oiga, esa integral no existe. ¿Sí? El problema es que no se puede hacer con integrales definidas. ¿Sí? Además, puede estar en esta familia, pero si usted no la ubica con el valor de C, la integral definida no va a dejar. Por eso es importante no hacer integrales definidas acá. Eso lo hacía uno en cálculo integral de pronto, pero en ecuaciones diferenciales no hagan esas cosas. Bueno, ya voy a borrar aquí esta partecita.
Bueno, y ahí repasamos un poquito más de técnicas de integración. Ahora, vamos a colocar otro tipo de ecuaciones. Vamos a trabajar transformables a variables separables. ¿Sí? Debe haber todo un universo de este tipo de tema, transformables a variables separables. Nosotros trabajamos aquí dos casos específicos. Vamos a trabajar primero ecuaciones de la forma de y de x igual a f, ¿sí? A algo en donde aparezca una combinación lineal entre x y y. Y vamos a trabajar luego las homogéneas. Esas son las dos que vamos a ver. De las homogéneas, luego vamos a trabajar transformables a homogéneas. Bueno, vamos a empezar con el 1. ¿Sí? Entonces la idea es que aquí estos señores están, primero que todo, dentro de una función. Es muy difícil de poder separarlas. Y la otra es que aquí x y y se están sumando. Necesitaría cómo va a factorizar esta suma, no se puede. Entonces, esto no es de variables separables, pero es transformable. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es probar que es transformable a variables separables. Y luego miramos algunos ejemplos y ahí resolvemos algunas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la 1. Entonces, de y de x no es de variables separables, pero es transformable. ¿Cómo se transforma a variables separables? Bueno, con una sustitución. En realidad podríamos utilizar dos muy similares. Una es u igual a simplemente ax más, esta y me quedó como una x, ax más by. ¿Sí? Podría trabajar con esa partecita y deja la c por fuera. O, ¿por qué no toma? ¿Por qué no aprovecha? Y también se lleva la c. Eso sería ideal. Entonces, si usted puede tomar el término suelto, mejor. ¿Sí? Con cualquiera de las dos de estas sustituciones va a llegar a variables separables. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde no vamos a poder tomar la c, pero vamos a hacer este caso. Este también sería igual, ¿no? El mismo proceso que vamos a hacer. Bueno, la idea es que cuando yo reemplace aquí, al lado derecho, ¿qué queda? Pues al lado derecho nos queda solo un término que depende de u. Pues con eso uno puede identificar que es transformable a variables separables. Entonces, si usted hace la sustitución, al lado derecho nos queda solo u. Ya no aparece ni la x ni la y. Otra cosa para tener en cuenta, siempre que trabaje con sustituciones, la idea es que siempre trabajamos con dos variables, una dependiente y una independiente. Si vamos a introducir la variable u, una de las dos se tiene que ir. Y aquí la que se va a ir es la variable dependiente y. Me va a quedar una ecuación con u y con x. ¿Sí? Toca también reemplazar acá. Necesitamos el de y de x. A eso sale la sustitución. ¿Sí? Entonces, si trabajamos con la última, toca derivar con respecto a x. La derivada de u es dux. La derivada de x, como estamos derivando con respecto a x, es simplemente a. ¿Sí? Uno podría escribir a de x, pero x de x es 1. Entonces, ¿para qué escribo el de x? Más b y la derivada de y, que es la derivada de y con respecto a x. Y la constante c vale 0. Bueno, y aquí podemos despejar el de y de x y reemplazarlo. ¿Sí? Lo voy a hacer ahí rápidamente. El a pasa a restar, el b pasa a dividir. Esto quedaría 1 sobre b, factor del du de x, menos a. Bueno, hay que separar los diferenciales. Esto en teoría ya es de variables separables. Lo que vamos a verificar es que efectivamente es de variables separables. ¿Qué voy a hacer? Separarlas. Para separarlas necesito separar diferenciales. No puedo porque están encerrados entre paréntesis. ¿Sí?
¿Quién detiene los paréntesis? Ah, este señor que está multiplicando. Pues tome el B y páselo allá, al otro lado. Con eso ya puede quitar los paréntesis y libera la expresión. ¿Sí? Error típico. Ahora algunos llegan y hacen estas operaciones. Esta operación que voy a hacer. Les dice, está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Sí? Ese error lo veo bastante. ¿Cuál es el error? Pues la expresión está escrito por diferenciales y mire, hay un término que no tiene diferencial. Imposible. Ahí ya hay un error. ¿Sí? Este señor no está dividiendo. Bueno, sí está dividiendo, pero no está dividiendo todo. Es cómo va a pasar a multiplicar. Y en realidad no es que uno lo pase a multiplicar. Lo que uno hace es multiplicar todos los términos por el de x. Entonces este A debería tener un dx. Y este señor un dx. Y entonces el A de x lo pasa acá y puede factorizar el de x. ¿Sí? Lo mejor sería, antes de pasar a multiplicar, tomar ese A que anda por ahí suelto y pasarlo al otro lado. ¿Sí? Esto que estamos haciendo en la teoría, usted lo haría en todos los ejercicios de este tipo, ¿no? Estamos haciendo una prueba general. ¿Sí? Entonces, mejor dicho, despeja la derivada y ahí sí despeja los diferenciales. De x pasa a multiplicar. Todo lo que tenga x a la derecha, todo lo que tenga u a la izquierda. Bueno, podríamos decir que todo esto es lo que tiene u. Recuerde que solo se puede separar multiplicando o dividiendo. Entonces aquí la única opción es pasar a dividir todo. Y en teoría siempre nos va a quedar esta integral al lado derecho. Una integral simple. O sea, todo el esfuerzo y dedicación va a quedar para el lado izquierdo. Integramos, integramos. Aquí ya la habíamos separado, entonces simplemente estamos verificando que efectivamente es de variables separables. Y la teoría le dice a uno bastante información. Siempre va a quedar una integral, va a quedar la integral del de x. O sea, se hace sola. Entonces, x más c. Entonces, todo el empeño, toda la dedicación queda para la integral de la izquierda. Profe, pregunta, ¿Sí? ¿por qué usted arriba dijo que, o sea, por qué en este caso general se fue la variable y? O sea, ¿usted cómo supo eso? Porque necesitábamos el diferencial. Necesitábamos el de yx. ¿Y dónde usted tiene el de yx? Pues de la sustitución. Entonces toca derivar con respecto a quién? Ah, con respecto a x. ¿Sí? Y entonces cuando despeje el de yx, pues nos queda en quién? Pues en función de u. Por eso es el que nos queda en la y se reemplazó por el u. Más que todo es por esta partecita. Entonces aquí la teoría siempre, ¿qué nos dice la teoría aquí implícitamente? Que usted va a tomar la variable dependiente y la va a reemplazar por la variable u. Entonces en vez de trabajar con x y y, trabajamos con x y u. Eso es lo que nos acaba de decir la teoría. ¿Sí le quedó claro? Sí, profe, sí, gracias. Bueno. Entonces, más que todo aquí por la parte del diferencial, ¿no? Necesita el diferencial. Cuando lo tenga, va a quedar simplemente la u y la x. Se va a ir la y. El diferencial es que dice que se va la y. Bueno, entonces teóricamente, sí, efectivamente es de variables separables. Usted podría hacer todo lo que acabamos de hacer con esta expresión. ¿Cuál es la diferencia si trabajamos con este señor? Pues aquí nos queda u más c. Eso es todo lo único diferente. Nos quedaría f de u más c. F de u más c, pero al final de cuentas se separó.
¿Sí? Entonces también sirve para simplemente cuando tome la combinación X y Y sin la constante C. Bueno, entonces primero vamos a identificar algunas que se hacen por este método. Voy a escribir aquí algunos ejemplos. Voy a escribir 3 ejemplos. Los 2 primeros muy obvios y el tercero no tan obvio. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la ecuación de y de x igual a coseno de x menos y. Uno dice, mire, una combinación lineal dentro de una función. Esto no es de variables separables. Bueno, ahí existen identidades trigonométricas. Ya me acuerdo cómo es la identidad, pero sé que aquí tiene que ir como coseno multiplicado por seno. No sé si el más o el menos. Luego seno multiplicado por coseno. Algo así. Pero al fin de cuentas, nos queda XY, XY, y aquí usted no puede factorizar. Entonces, por identidades no sale. ¿Sí? O sea, esta no es de variables separables. Bueno, pero sí es transformable. Entonces, aquí la sustitución sería U igual a X menos Y. Y listo. Con eso, todo lo que está al lado derecho nos queda con U. Eso es lo que necesitamos. Entonces, esta es transformable. Otro ejemplo, podríamos tener la expresión, que es la con Y'. Y' igual a E a la 2x más y, por ejemplo. Bueno, le voy a agregar algo más. Sobre 2x más y. ¿Sí? La expresión lineal no necesariamente aparece una vez. Mira, aquí aparece 2 veces. Voy a hacer aquí la sustitución un momentico. Entonces, en la primera, al lado derecho nos debería quedar coseno de u. Y en la segunda, al lado derecho que debería quedarnos e a la u sobre u. ¿Sí? Pero a fin de cuentas nos queda solo algo en términos de u. Desaparece la x y la y. Eso es hablando solo del lado derecho, ¿no? Y la tercera, voy a hacer una parecida a la segunda, pero más difícil de identificar. Entonces podríamos tener de y de x igual 2x menos 3y menos 1 sobre, y abajo voy a escribir, voy a pensar simplemente en la parte de la x y la y, 2x menos 3y, no voy a pensar en la c. Voy a tomar el 2x menos 3y y lo voy a multiplicar por menos 2. Que nos queda menos 4x más 6y. Entonces voy a escribir abajo 6y menos 4x. ¿Sí? Para que el menos quede en la mitad. Entonces, es la misma expresión xy multiplicada por menos 2. Y al final le voy a colocar un más 1. ¿Sí? Ese señor también se puede escribir en términos de u. ¿Quién sería u? 2x menos 3y. Abajo no está 2x menos 3y, pero está un múltiplo. Entonces esto nos quedaría la forma u menos 1 sobre menos 2u menos 2u más 1. ¿Sí? Entonces, esa está más complicada. Bueno, esas son bonitas. Cociente entre expresiones lineales. Entonces, ¿qué tienen en particular estos señores? La combinación XY es múltiplo. Uno dice, se puede hacer. ¿Sí? Ahorita hacemos este ejemplo. Vamos a empezar con este. Bueno, y esto ahorita hacemos un comentario bonito. Porque luego vamos a trabajar este mismo caso, cociente de expresiones lineales, pero donde la combinación XY no son múltiplos. Aquí son múltiplos. ¿Sí? Entonces ese caso también lo vamos a trabajar más adelante. Bueno, vamos a empezar con la primera. Vamos a transformarla y la vamos a resolver. Ya tenemos el mecanismo. Ya en teoría se sabe que sí se puede. Pero en el primero le voy a agregar algo. Voy a colocar una condición inicial. Entonces vamos a hacer un problema del valor inicial. Entonces, resuelva de y de x igual a coseno de x menos y le agrego una condición.
Y la condición va a ser que y evaluado en 0 de 2pi. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, sustitución. U igual a x menos y. Aparte de la sustitución que necesitamos, el diferencial. Necesitamos derivar con respecto a x. Derivada de u de x. Al otro lado, derivada de x, 1. Menos derivada de y de x. ¿Sí? Podemos despejar el de yx, que sería simplemente intercambiar posiciones con el de ux. El de yx se va a la izquierda, el de u de x se va a la derecha. Listo. Y reemplazamos. Recuerde, cuando usted reemplace, solo puede quedar dos variables siempre en juego. Posible que le quede la x, la y y la u. Si le quedan las tres, ya tiene algo más, algo mal. Entonces reemplace. O sea, nos quedaría de yx 1 menos de ux. Y al otro lado, coseno de u. Listo. Ya es de variables separables. ¿Sí? Lo sé porque al lado derecho quedó todo en términos de u. Toca separar los diferenciales. Bueno, primero este señor que está suelto, primero separamos, despejamos el de ux. El 1 pasa allá. Podríamos quitarle ese menos, pero lo voy a dejar ahí un momentico. Entonces quedaría al otro lado coseno de u menos 1. Ahora sí, podemos despejar el diferencial. De x pasa a multiplicar y todo lo que queda al lado derecho, podríamos decir que es lo que queda con el de u. ¿Sí? Esto es el término de u. Lo voy a pasar entonces a dividir. Y ese menos se ve más bonito al lado derecho. Voy a pasar el menos para el otro lado. ¿Sí? Nos quedó efectivamente el lado derecho, la parte de la x fácil. En esto lo único que le hice de más fue agregarle aquí el menos. Pero quedó sencillito. Entonces todo el esfuerzo, toda la dedicación es para la integral del lado izquierdo. Ojo, acabamos de dividir por u. Y u es la variable dependiente. Esto es válido siempre y cuando coseno de u menos 1 sea diferente de 0. O coseno de u sea diferente de 1. Eso toca mirarlo ahorita. Entonces recuerde, todo esto se hace siempre y cuando coseno de u sea diferente de 1. Bueno, integramos. Integramos. Lado derecho está muy fácil. Esto es menos x más c. Listo. Integral del lado izquierdo. Bueno, cuando usted tiene trigonométricas y abajo hay una suma, una resta, algo así, y arriba no está la derivada. Esta, por lo general, se hace por sustitución del ángulo medio. Si no se la saben, pues la tienen que buscar cómo se hace esa. Y a veces, cuando uno está de buenas, se puede hacer con identidades. Identidades trigonométricas, ¿no? Ya viene que estamos de buenas. Esa se puede con identidades. Simplemente toca aplicar la identidad coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. ¿Sí? La única identidad que a uno nunca se le olvida. Nunca lo jamás. A uno se le olvidan todas menos esa. Científicamente comprobado. Usted puede estar borracho y le pueden preguntar por esa identidad y usted la conoce. ¿Sí? Hagan la prueba un día de estos. Cuando estén tomando con alguien que, bueno, con alguien que esté en la universidad y que sepa algo de matemáticas. Entonces pregúntele, ¿cuánto es coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo? Imposible no sepa. Bueno, tocaría, con esa identidad se puede hacer ese ejercicio. Está fácil.
Bueno, van haciéndolo. Listo, muchachos. ¿Cuál es el truco para poder aplicar la identidad? Multiplicar por el conjugado. Ah, claro, el viejo truco del conjugado. Se nunca falla. Bueno. Y esto nos va a dar entonces. Ojo, aquí de pronto también hay algo para analizar, ¿no? Usted está multiplicando y dividiendo. Ojo, usted le está colocando otro cociente aquí. Esto es válido siempre y cuando coseno de u sea diferente de -1. Por ahí también podrían haber soluciones. Sería bueno analizar ese caso. Bueno, si usted multiplica y divide por el conjugado, ¿qué nos quedaría? Arriba nos queda coseno de u más 1. Y abajo, de una vez, ¿no? Por abajo nos queda coseno al cuadrado menos 1, que eso es seno al cuadrado. ¿Sí? Con eso arreglamos el problema. ¿Cuál era el problema original? Ah, que en el denominador habían dos expresiones y arriba no está la derivada. Ahora, ¿qué tenemos? Una sola expresión. Ya arreglamos el denominador. ¿Cómo se hace? Se separan, ¿no? Entonces, por un lado nos queda coseno de u sobre seno al cuadrado de u. Cuando llego a separar, no es necesariamente escribir dos integrales. Se pueden hacer en una misma, pero términos separados. ¿Sí? Y estas ya son fáciles, porque en la primera es sustitución simple, ¿no? Arriba ya está la derivada del de abajo. Simplemente tocaría llamar w a seno de u, sin el cuadrado, ¿no? Y la derivada sería coseno. Entonces nos queda la integral de la forma de w sobre w al cuadrado. O sea, la integral de w a la menos 2. Eso nos da menos w a la menos 1. O sea que esto es menos 1 sobre w. ¿Sí? Y por este lado tenemos 1 sobre seno al cuadrado. Seno puede subir de forma elegante. Seno arriba se llama cosecante. Y esa integral es directa. Es menos cotangente. ¿Sí? Entonces, nos quedó menos 1 sobre w, es decir, menos 1 sobre seno de u. Menos que diga, porque la integral de cosecante al cuadrado es menos cotangente. ¿Sí? Esto se puede escribir, voy a factorizar el menos, y 1 sobre seno es cosecante. ¿Sí? Le podemos agregar el c o lo podemos escribir sin la c. Bueno, voy a escribir un momentico la c. Y nos devolvemos a la variable original. Cosecante de x menos y menos cotangente de x menos y más c. Listo. Y ya podemos reemplazar. ¿Dónde vamos a reemplazar? A ver dónde está dónde están separadas. Ah, en esta parte. Bueno, me queda más fácil escribir todo nuevamente. Entonces, nos va quedando que la integral del du sobre, tan rápido me olvidó, coseno de u menos 1 igual a menos x más c. Reemplazando, nos quedaría menos, yo puse coseno, era cosecante, ¿no? Casi no deje espacio.
Bueno, voy a volver a escribir para que me quede completa en un solo renglón. Podríamos quitar el menos. Bueno, me preguntan por qué hacerlo por identidades. Pues porque por identidades sale sencillo. ¿Siempre funciona? No. El método que no falla es sustitución del ángulo medio. Con sustitución del ángulo medio, usted lo que hace es pasarla o a fracciones parciales o a sustitución trigonométrica. ¿Eh? Esas por lo general son feas de trabajar. Tiene que estar el ejercicio muy cuadrado para que salga fácil. En realidad por sustitución del ángulo medio sale fácil. Bueno, ahí está la solución. Voy a multiplicar por menos a ambos lados. Entonces al otro lado le cambio el signo. Quedaría x positivo, quedaría menos c. Pero menos c es lo mismo que c. Entonces al menos no es necesario. Listo. ¿Sí? Ahora, si usted no analiza las restricciones, usted podría decir, ah, bueno, ya llegué a la familia. Entonces ahora voy a reemplazar la condición inicial. Entonces cuando x valga 0, llévale 2pi. Y cuando trate de reemplazar, pues se va a dar cuenta que no se puede. Porque cosecante no está definido en 2pi y cotangente tampoco está definido en 2pi. Ahí es donde hay asíntotas. ¿Sí? Esto no existe, esto no existe. Uno podría decir, y no tiene solución. ¿Sí? Y entonces el ejercicio le quedó mal, porque sí tiene solución. ¿Sí? Y podríamos verificarlo primero con el teorema de existencia de unicidad. ¿Sí? La ecuación era de y de x igual a coseno de x menos y. Esta es su función de dos variables. ¿Sí? X y y no tienen ninguna restricción para coseno, ¿no? O sea que x puede tomar todos los reales, y puede tomar todos los reales. Conclusión, el dominio de f es igual a todo R2. ¿Sí? Y si usted toma la función y la deriva con respecto a y, la derivada con respecto a y da seno de x menos y. ¿Sí? Bueno, en realidad daría menos seno. ¿De quién? De x menos y por la interna que es menos 1. Y para este señor, el dominio también es todos los reales. Intersección, todos los reales. Es decir, usted cuenta con todo el plano para poder hacer un rectángulo que contenga el punto. Entonces, obviamente que alcanza, ¿no? Alcanza y sobra espacio. Entonces, el punto que nos están pidiendo es el 0,2pi. Colocar por acá. Y obviamente, si cuento con todos los reales, con todo el plano, pues puedo hacer el rectángulo que yo quiera. ¿Sí? Me puedo ir a extremos. Fronteras de ese rectángulo. En X desde menos infinito hasta más infinito. En Y desde menos infinito hasta más infinito. Mejor dicho, todo el plano sería mi rectángulo. Aunque sería un rectángulo sin fronteras. Entonces aquí es obvio que tiene solución y es única porque mire, se pudo hacer un rectángulo. ¿Sí? Entonces, conclusión, pues la solución no está en esa familia. ¿Qué pasó? No hemos terminado el ejercicio. Entonces falta analizar restricciones. Ahí debe estar la solución.
Hay dos. Voy a analizar solo la primera. La otra la dejo de tarea, ¿no? Mire, esta es una que quedó por ahí en el ejercicio. Ahí puede haber solución. La que vamos a analizar es la primera, ¿no? La primera era, ¿dónde la escribimos? Aquí. Coseno de u diferente 1. La pregunta es, coseno de u igual a 1. ¿Es solución? Ahí es donde va a estar la solución. Bueno, ¿qué pasa si coseno de u es igual a 1? Es decir, ¿es solución? Bueno, miremos. Toca reemplazar en la ecuación original, ¿no? La ecuación original es con x y y. Entonces acá pues, reemplacemos. Esto es x menos y igual a 1. Y hay que reemplazar en la ecuación. Bueno, la ecuación la vuelvo a escribir por acá. De y de x igual a coseno de x menos y. Al lado derecho ya está listo, ¿no? Coseno de x menos y es 1. Esta partecita ya está. Toca reemplazar la derivada. Derivemos. Como la ecuación es implícita, pues derivemos implícitamente. ¿Sí? ¿Cómo la podemos hacer? Ah, la voy a hacer de la forma fácil. Tipo cálculo multivariable. Voy a pasar todo a un lado. Claro que ese 1, por ser constante, eso ni quita ni pone. Y esta es la función f. Y entonces creemos la derivada de y con respecto a x, que según la teoría es menos derivada parcial con respecto a y sobre derivada parcial con respecto a x. Al revés que diga. Nos quedaría menos derivada parcial con respecto a x. Derivada de coseno menos seno. ¿De quién? De x menos y. Y la interna, ¿sí? Voy a escribir aquí la interna. Derivada de x, 1. Ahora el menos 1, pues es constante, si ese ni quita ni pone. Y ahora derivemos con respecto a y. Derivada de coseno menos seno. ¿De quién? De x menos y. Y la interna sería menos 1. Podríamos decir que el menos con este menos se va y el menos de la fórmula se va con el menos 1. Nos queda seno de x menos y sobre seno de x menos y. Y eso vale 1. Entonces, si reemplazamos este señor aquí, nos queda que 1 es igual a 1. Es decir, sí se cumple. O sea que sí es solución. ¿Sí? Ahora, si usted escribe lo siguiente, también le va a quedar mal. Entonces usted puede decir que la solución al problema del valor inicial es la ecuación implícita coseno de x menos y igual a 1. ¿Sí? Ahí hay un pequeño error. Bueno, ¿cuál es el error? Bueno, esa ecuación implícita en realidad es una familia. Entonces el error es que usted está diciendo que toda la familia va a pasar por el punto de coordenadas 0, 2 pi. Y no toda la familia pasa por ahí. ¿Sí? Entonces usted escribe que esta es solución, entonces le quedó mal. Bueno, vamos a ver que efectivamente no era una sola ecuación implícita que se nos había escapado, sino toda una familia. Entonces lo que vamos a hacer es despejar el y. Vamos a volverla explícita. Para despejar el y, usted necesita aplicar función inversa de coseno. La inversa de coseno es arco coseno. ¿Sí? Y arco coseno de 1
esto es igual a 0, ¿no? Esa es la que le da la calculadora, pero recuerda que existen en realidad infinitas. Simplemente súmele el periodo de coseno, y coseno es de periodo 2pi. Entonces, ese señor también es solución. Ese sería un giro completo. Y no necesariamente un giro, usted puede sumarle muchos giros y le va a servir. Entonces 2πk con k que pertenece a los enteros. ¿Sí? Está resolviendo una ecuación trigonométrica y por lo general tienen infinitas soluciones. Aquí depende del parámetro k. El parámetro que hace define una familia. Y ahora sí, se despeja la y. Despejando la y, nos quedaría x menos 2πk. Bueno, pero como k es entero, no es necesario escribirlo negativo, puedo escribir positivo, por ser el parámetro. Con k que pertenece a los enteros. ¿Sí? Entonces tenemos una familia uniparamétrica. Y el parámetro es la k. ¿Sí? Entonces, si no fuéramos analizado la restricción, no se nos fuera escapado una, se nos fuera escapado infinitas. Aquí tenemos una familia de rectas. Y esa familia de rectas, solo hay una que pasa por el punto de coordenadas 0, 2pi. Entonces, en esta familia es donde usted va a reemplazar la condición. Cuando x vale 0, y vale 2pi. Reemplazando nos quedaría 2pi es igual a 0 más 2pi por k. Y aquí obtenemos que k vale 1. Entonces, la solución al problema del valor inicial es y igual a x más 2pi. ¿Sí? Su solución era esa recta. ¿Sí? No toda la familia. ¿Sí? Porque no todas estas rectas pasan por este punto. ¿Sí? Es decir, que la ecuación implícita es la solución particular que usted estaba buscando. No. Tenga en cuenta que las soluciones implícitas, por lo general, no solo encierran una función, pueden encerrar muchas. Además, tenga en cuenta que el teorema de existencia de unicidad le garantiza que existe una función, no una ecuación implícita, sino una función. Aquí está la función. ¿Sí? Bonito el ejemplo. Bueno, hagamos otro ejemplito ahí rápidamente. Vamos a hacer la última. La última es bonita, la del cociente. ¿Sí? Bueno, aquí ya habíamos identificado quién era U. Voy a escribir algo de más porque eso nos va a servir más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Aquí simplemente tenemos algo de la forma. Voy a escribir la forma que tenemos acá. De y de x igual a un cociente entre expresiones lineales. A su 1x, b su 1y, más c su 1. Y abajo tenemos a su 2x, más b su 2y, más c su 2. Lineal sobre lineal. ¿Sí? Sabemos que nos sirve porque la combinación XY, una es múltiplo de la otra, ¿no? Esta partecita, sin la C sub 1, es múltiplo con esta. Entonces, por eso podemos identificar, ¿sí? Las escriben en forma general. ¿Cómo identificar que se puede por ese lado? Entonces, son múltiplos. Bueno, como más adelante vamos a trabajar el caso que no son múltiplos, entonces también quiero escribir una cosa de más, que nos va a servir es para la otra parte. Usted puede tomar la expresión de arriba, igualarla a 0 y entonces le queda una recta, ¿no? Voy a llamar L sub 1. Y lo mismo podríamos hacer con la expresión de abajo. Entonces tenemos dos rectas.
¿Sí? Decir que las expresiones son múltiplos es exactamente lo mismo que decir que las rectas son paralelas. ¿Para qué escribo eso? Pues, repito, más adelante vamos a traer el caso donde no son múltiplos. Y la forma de solucionarla, primero para saber cuál es la sustitución, es verlas como rectas. Entonces vamos a trabajar el caso donde las rectas no son paralelas. ¿Sí? Entonces por eso escribí esto. Para aquí simplemente concentrémonos simplemente en esta parte, ¿no? La combinación XY son múltiplos. Entonces con eso uno identifica que efectivamente sirve. Bueno, ya arriba habíamos escrito la sustitución, ¿no? U es igual a 2x menos 3y. Necesitamos el diferencial. Entonces derivamos con respecto a x. ¿Sí? Aquí usted podría, si quiere, despejar primero el y y hacer el de yx. Esa es otra forma, ¿no? Más, la voy a hacer por ahí. Voy a despejar el, bueno, voy a primero intercambiar papeles con el u. Y el y lo voy a despejar. ¿Sí? Para que me quede explícito. ¿Sí? Y ahora derivamos con respecto a y. Y de una vez encontramos el de yx. Esa es otra forma. Entonces aquí nos quedaría un tercio. La derivada de 2x2, la derivada de u, de ux. ¿Sí? Ya tenemos el diferencial, ya tenemos la sustitución. Por lo tanto, ahora sí nos queda la ecuación de y de x. ¿Sí? La escribir reemplazando. De y de x, que es un tercio de 2 menos de ux, es igual. Y al otro lado teníamos u menos 1 sobre menos 2u más 1. O sea, lo habíamos escrito desde arriba. Bueno, ese menos al lado del 2 no me gusta. Voy a colocar mejor el menos al frente. Y entonces simplemente le cambio los signos al término de abajo. ¿Sí? Simplemente para que la variable quede con término positivo. Se ve más bonita, ¿sí? Pura estética nomás. Bueno, y ahora necesitamos despejar el de ux. Entonces el 3 que esté encerrado entre paréntesis la expresión toca pasarlo a multiplicar. El 2 lo pasamos a restar. Lo voy a pasar de una vez en esta operación. ¿Sí? Ya podemos separar los diferenciales. Y toda esta parte va a ser en términos de u. Esto va a pasar acá. Recuerde que usted cómo separa, multiplicando, dividiendo. Así como está, no podemos separar. Necesitamos tener un cociente para lo que esté arriba, pase a dividir, y lo que está abajo pase a multiplicar. Entonces, podríamos hacer primero esta resta. Y además, aquí podríamos factorizar el menos. Voy a hacer esa operación de una vez. Entonces, escribo todo positivo adentro. Y hagamos la suma. Entonces, toca distribuir 3u menos 3. Y ahora, este señor multiplicado por 2. Nos daría más 4u menos 2. Todo sobre 2u menos 1. Ah, bueno, el menos y el menos lo podríamos haber cancelado en la operación de arriba. Menos con menos. Listo. Hacemos la operación. Esto nos da 7u menos 5 sobre 2u menos 1. Ya tenemos un numerador, ya tenemos un denominador. Ahora sí podemos despejar. El de x pasa al lado derecho y todo sería con términos de u. El que está dividiendo pasa a multiplicar. Ya nos queda 2u menos 1 y el que está multiplicando pasa a dividir. Se separaron. Esto es válido siempre y cuando, ¿sí? Tenga en cuenta, mira, aquí desde el principio ya habían algunas restricciones, pero esa nosotros no la colocamos, eso ya estaba ahí porque el ejercicio empezaba con un cociente, ¿no? La restricción que nosotros colocamos fue este señor pasándolo a vivir. Entonces, todo esto es válido siempre y cuando
¿Qué es eso? Bueno, todo eso es válido siempre y cuando 7u menos 5 sea diferente de 0. Por ahí pueden haber soluciones. Bueno, integramos. Lado derecho fácil, x más c. Lado izquierdo, técnica de integración. ¿Cuál técnica serviría? Sustitución simple por parte, fracciones parciales, sustitución trigonométrica, sustitución del ángulo medio. Pueden escribir en el chat si quieren. Profe, y por división, Se podría, pero después de división toca hacer una técnica. ¿Cómo se llama esa técnica? Porque usted hace la división y de todas formas abajo sigue quedando 7u menos 5. ¿No? Ni idea. Tenemos un cociente, arriba no está la derivada, no es un múltiplo de la derivada. Y en ese cociente hay dos términos. Todo sería tan fácil si en vez de dos términos hubiera un término. ¿No? Bueno, ya me asustaron. Toca hacer algo llamado sustitución simple. Vamos a hacer que el denominador sea muy simple. En vez de dos términos, solo tenga uno. Listo. Primera ecuación, identificamos el problema. Segunda ecuación, necesitamos el diferencial. ¿Sí? Ese 7 pasa a dividir y ahí está el diferencial. Con eso no nos basta porque con eso tendríamos simplemente el denominador y el diferencial. Todavía nos faltaría. Entonces, recurrimos a la tercera ecuación, que es ¿quién es u? Esto sale de la 1 al despejar el u. El 5 pasa a sumar, el 7 pasa a dividir. Entonces quedaría un séptimo de w más 5. Les tocó trabajar con las 3. ¿Sí? Entonces nos queda integral abajo, ya solo con un término. Listo. El de u es un séptimo de w. Y para todo lo demás, hiciste la ecuación 3. Arriba quedaría 2 que multiplica a u. Eso es 2 séptimos de w más 5. Y por ahí hay un menos 5. ¿Sí? Ya quedó algo sencillo porque el denominador ya es simple. Bueno, arriba toca hacer operaciones, toca distribuir primero. Distribuyendo, nos va a quedar 2 séptimos de w más 10 séptimos menos 5.
Bueno, eso lo podemos operar de una vez. 10 séptimos menos 5, eso es 20, menos 25 séptimos. Lo voy a dejar ahí un momentico. ¿Sí? Menos 25 séptimos. Entonces, arriba podemos sacar el 1 séptimo como factor común. Y afuera ya había un 7, entonces nos queda 1 sobre 49. 2W menos 25. Todo sobre W. ¿Sí? Y esto ya, como es un denominador simple, pues simplemente separamos el numerador. Entonces, separando nos quedaría 2 menos 25 sobre W. Acá esto nos queda 1 sobre 49, integral de W, menos de 2 con respecto a W, 2 de W, menos 25, logaritmo natural del valor absoluto de W, más el C. Faltaría devolvernos. Bueno, voy a escribir aquí todas las variables. W era 7U menos 5. Pero U era, ¿quién era U? 2X menos 3Y. Entonces escribimos todo en términos de W, nos queda W es igual a 7 veces U menos 5. Pasa aquí la operación. Esto es lo mismo distribuyendo 14X menos 21Y menos 5. Por lo tanto, nos queda como resultado 1 sobre 49 multiplica a 2 veces W. Menos 25 logaritmo del valor absoluto de 14X menos 21Y menos 5. Más el C. Tocó por aquí abajito porque no alcanzó el espacio. Bueno, además, aquí usted podría hacer algo de más. Este 5 es multiplicado por el 2 y multiplicado por 1 sobre 49 es una constante que usted lo podría agrupar a la C. Es decir, este menos 5 usted en cualquier momento lo puede quitar. Es un término suelto que C lo puede absorber. O lo deja así. Ya sí lo veo bonito. Bueno, entonces esa era la integral complicada. La otra era simplemente X más C. Ya tenemos la solución. La solución es todo este término, toda esta expresión. Voy a dejarla como está. Quiero hacer más operaciones en este ejercicio. Igual a X más C. Bueno, y falta analizar un caso, ¿no? Falta analizar el caso donde 7U menos 5 es igual a 0. ¿Sí? Esa sería una solución singular. Si usted reemplaza, ahí la parte del logaritmo es donde se anula. Bueno, claro que toca preguntarlo en términos de X y Y. Mi amor, Bueno, la pregunta, ¿es solución? Tocaría averiguar. Ecuación, muestra la ecuación original.
¿Sí? Si usted sabe reemplazar aquí con cuidadito, se puede ahorrar algo de tiempo. ¿Sí? Mire que aquí aparece 2x menos 3y. Y en la ecuación está 2x menos 3y y abajo está menos 2 veces 2x menos 2y, ¿no? Entonces, preguntar si ese señor es solución es lo mismo que preguntar si 2x menos 3y igual a 5 séptimos es solución, ¿no? Pues si trabaja así es más fácil, porque reemplazar al lado derecho ya es fácil. 2x menos 3y es 5 séptimos. Y abajo tenemos menos 2 veces esa expresión. Le queda más sencillo de reemplazar. También necesitamos el de yx. Ya buscamos el de yx. Vamos a derivar con respecto a x. Derivada de 2x, 2. Menos 3 veces derivada de y, pues de yx. Igual a la derivada de 5 séptimos, 0. Es decir que el de yx es igual a 2 pasa negativo, el menos 3 pasa a dividir, esto nos queda 2 tercios. Entonces la pregunta es, ¿este señor si nos da 2 tercios? Tocaría hacer operaciones. Operando el numerador, 5 menos 7 menos 2 séptimos. Menos 10 séptimos más 1, menos 10 más 7 menos 3, menos 3 séptimos. 7 con 7 se van, menos con menos se van, nos queda 2 tercios. Efectivamente, se cumple. Es decir, la pregunta ¿es solución? La respuesta es sí. Esa era una solución que se había escapado. Nuevamente uno puede colocar ese ejercicio, problema del valor inicial y la solución fuera esa recta. Entonces, si usted busca en la familia, pues en la familia no va a encontrar nadie. La solución era esa solución que se había escapado. Bueno, esa es sustitución. Esa es transformable a variables separables. Expresión de yx igual a algo de una combinación entre x y y. Y la otra ya son las homogéneas, que esas las vamos a trabajar la próxima clase. La próxima clase vamos a trabajar homogéneas y las transformables a homogéneas. Transformables a homogéneas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver este ejemplito que coloqué aquí en la teoría. Vamos a trabajar este. Pero en el caso donde las rectas no son paralelas. Esas son las transformables a homogéneas. Bueno, pero eso ya lo trabajamos la próxima clase. Profe, disculpe, la grabación de hoy la va a subir